Bueno, maestra, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo esté viendo este video. El día de hoy voy a presentarle mi planeación, voy a presentarle lo que realicé y, bueno, cuáles son mis estrategias y mis actividades para llevar a cabo en una práctica con el grupo que estuve la última vez. Bueno, primero que nada, escogí la práctica social de lenguaje 9, que es la de escribir cartas de opinión para su publicación. La verdad me gustó mucho esta práctica porque se parece mucho a la que iba a realizar yo en las primeras prácticas de práctica docente de ese semestre, pero pues sabemos que no se pudo, ¿verdad? Bueno, el motivo por el cual escogí es porque en esta unidad vamos a ver lo que son las cartas de opinión un poco más formales. Por carta de opinión no se refiere así como que una carta que va dirigida hacia un director, no, sino que se refiere a cartas de opinión respecto a una nota sobre una noticia, etcétera. Bueno, voy a empezar a mostrarle mi planeación. Bueno, como ya sabe, bueno, aquí están todas la- las, las cosas que vienen al principio. La asignatura es la de español, corresponde al bloque 3. Es la práctica social del lenguaje de escribir cartas de opinión para su publicación. El grado y grupo que yo atendía era el sexto C y es hacia el grupo que está destinado a esta planeación. Y pretendía que fuera una práctica de 7 días, 7 sesiones de 50 minutos cada día que me iba a llevar del 22 al 26 de julio, o sea, 7 días de una semana. El ámbito es participación social. Lo que se pretende es que los alumnos participen con algunas cosas o algunos medios que hay en su comunidad. Las competencias que se pretende usar son las de emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Sabemos que en esta unidad vamos a leer, vamos a comentar, vamos a escribir, vamos a publicar, así que se va a utilizar el lenguaje. La otra es identificar las propiedades del lenguaje. Bueno, como sabemos, una carta de opinión debe tener ciertas características. Otra es analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Bueno, es parecida a la de arriba. Y valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Bueno, eso se refiere a que hay muchas variedades de formas de escribir y pensar en México, así que podemos respetar cada una de ellas. El tipo de texto que se pretende hacer es argumentativo. ¿Por qué? Porque los alumnos van a dar su opinión. Y bueno, el propósito, ya lo mencioné casi al principio, es del de identificar mediante la lectura de diferentes cartas de opinión, que vendría siendo una carta de opinión, vendría siendo como una publicación en una revista o etcétera. Y los alumnos van a expresar su punto de vista con relación al tema. Y después menciona que tendrán el reto de escribir una carta en la que manifiesten su opinión sobre alguna noticia reciente. Bueno, los aprendizajes esperados son los siguientes. Identificar la estructura de las cartas de opinión, identificar las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho, adaptar el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario y expresar por escrito su opinión sobre hechos. Expresar por escrito vendría siendo a escribir el producto final, que es el que pretendo que sea un producto final. Bueno, en la primera secuencia vamos a analizar, primero vamos a tomar en retrospectiva cuáles son las cartas informales y cuáles son las cartas formales. Ahí disculpe un error de ortografía. Aquí lo que pretendo en la primera parte es conocer si ellos recuerdan lo que es la carta informal, que es la que le escribíamos a un amigo, a un familiar, etcétera, y entre una carta formal. O sea, es para saber si ellos saben eh, diferenciar entre lo formal y lo informal, que pues ahí lo que se pretende es que ellos sepan diferenciar el lenguaje, alguna la manera en que se escribe, etcétera. Y algunas preguntas que pues son para detonar la actividad. Después voy a darles una presentación en la cual conozcan el propósito y las características de una carta de opinión, una carta formal. Es lo mismo. ¿Y por qué escogí una presentación? Porque me di cuenta que la penúltima vez que, bueno, sí, la última vez que fui con ellos a practicar o, bueno, a observación, me di cuenta que la maestra les exponía eso y tal vez la última práctica no lo tomé en cuenta, pero creo que sí, esos alumnos sí utilizaban mucho los recursos visuales como es el proyector. Por eso, por eso le digo que es una presentación. La presentación la tengo aquí. Aquí está.
Aquí está el propósito. El propósito de la carta de opinión es una escritura o narración que permite generar un argumento propio de una persona y mostrar lo que piensa respecto al tema y se basa en mostrar una opinión o postura referente a un proceso en particular. Y las características, bueno, son tres simples, o sea, se basa en mostrar una opinión, tiene recursos como explicación, comparación, metáforas y el trama se ajusta dependiendo a lo que cada autor quiera. Es la mini presentación que pretendo darles, así como para darles una explicación. Y después de cierre, solamente pretendo como que conocer qué entendieron o cuál es su opinión. O sea, de hecho esa clase solamente la quiero tomar como punto de partida para saber qué vamos a trabajar, si van bien o si ocupo meterles más trabajo. Por eso en el cierre puse que comenten cuál es la diferencia entre una carta formal e informal. Simplemente para conocer saber si identificaron o no, y si no, pues para volver a retomar el tema. Y de tarea les voy a encargar que traigan un ejemplo de carta opinión, o sea, que encuentren en periódicos. Eso podría ser una nota, un hecho que hablen acerca de, no sé, por ejemplo, podría ser que no hay agua en nuestra ciudad y tal persona opina tal cosa. Ok, ellos van a poder recortarla, traerse el periódico completo, etcétera, y van a traerlo a clase. Y con él vamos a trabajar la próxima sesión, que sería la del martes 23 de junio. Primero que nada, pues vamos a ver si supieron identificar o el inicio, vamos a ver si supieron identificar cuáles son las cartas de opinión y también comentar si que detectaron alguna característica que mencionamos en la clase anterior. Es solamente comentarios, o sea, para detonar el tema. Luego después vamos a irnos al libro de texto, en el cual vamos a analizar este cuadro que está aquí, en el cual van a ellos utilizar sus ejemplos y van a poner el título, a quién va dirigido, cuál era el propósito de esa carta, de qué trataba, qué tipo de lenguaje usaba y qué opiniones expresaba. Eso pues sirve para analizar si supieron identificar los tipos de las cartas de opinión y bueno, van a plasmarlo en este cuadro que está presente aquí. Y de cierre solamente es como una reflexión, solo ver si supieron distinguir las características de los textos y si hay alguna forma más fácil. Simplemente es para retroalimentar. El día siguiente vamos a trabajar mm, si conocen, o sea, qué opinan ellos de la importancia que hay que exista las opiniones del público, ya sea en un periódico, en una televisión, en una revista, en internet. O sea, quiero conocer su experiencia más que nada. Y bueno, después en el desarrollo vamos a utilizar los textos de la página 114 y 115 del libro de texto y van a realizar lo siguiente. Esta actividad sirve para saber identificar ciertas partes en los textos. Son diferentes colores para remarcar cada uno y en el cual van a buscar el autor, el texto, el inicio, el desarrollo y el cierre. Es simplemente para saber. Y ya de cierre, bueno, vamos a compartir con los compañeros, que ellos comparten con sus compañeros, si identificaban las mismas partes y pueden hacer una sugerencia a alguno más para que mejore. Después vamos al día jueves. Espérame, quiero saber si voy bien. Ok, voy bien, todo bien. El jueves 25 de junio vamos a analizar si conocen los elementos de la carta. O sea, ya vimos que las características, pero ahora vamos a ver si conocen los elementos. Les digo, esos elementos son para detonar. O sea, si ellos me dicen las partes de aquí, el lenguaje, contenido, estructura, todo eso, el propósito, recursos, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero si no lo saben, bueno, pues ya lo van a ver más adelante. Van a completar la tabla escribiendo en cada uno de los ejercicios el espacio que corresponde. Aquí en este caso, bueno, si es el propósito, van a buscar los textos grandes en las cuales van a buscar mm, cuál le corresponde aquí. Y en los que tenga la respuesta, van a buscar qué trata de aquí. O sea, por ejemplo, en la formal, lenguaje, es un lenguaje formal, ok. En el dice tipo de trama van a poner, por ejemplo, argumentativa. Así van a tratar de llenar este ejercicio con información que pues se les está brindando. Y obviamente pues se les va a explicar, ¿verdad? Al terminar el cuadro se va a explicar solito, o sea, cuáles son cuáles son los elementos. Bueno, el lenguaje, que tiene como lenguaje,